Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Hola familia, un gusto estar nuevamente con ustedes y muy gozoso y expectante a la vez de estos tiempos de ayuno que estamos teniendo como familia. Así que hoy tenemos como tema el campo de trabajo de la familia iglesia de Cristo. Y vamos entonces al libro de Mateo en el capítulo 28, verso 19. Dice lo siguiente: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo justo antes de ascender. Palabras que fueron muy, pero muy importantes. Sabiendo también los discípulos qué era lo que ya tenían que hacer. Ya el Señor Jesús les había enseñado en algún momento cómo hacer esta gran labor. Y obviamente es una tarea que no solamente compete a los discípulos de ese tiempo, sino que también trasciende a nuestros días. Y es que es una tarea de amor que nos encomienda a todos nosotros. Claro que sí. No es solamente para aquellos que están en liderazgo, como el pastor, como aquellos que tienen algún de repente ministerio, no, sino es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿sí? Y es para, obviamente, para que nosotros también comencemos a dar de aquello que Él nos dio. Acuérdate que dice la palabra de Dios es más bienaventurado dar que recibir. Y es por eso que nosotros también, habiendo llegado a la presencia de nuestro Señor, seguro heridos, con muchas cosas que necesitaban ser restauradas, y Él mismo nos propinó de esa sanidad. Y obviamente esto es necesario transmitir, esto que es vida es necesario transmitir a otras personas. Así que esto mismo es necesario verlo en otros, ver cómo sus vidas son sanadas, ver cómo están caminando en esa verdad. Y es que también esta tarea tiene un lugar definido ya, ¿no? Bien lo dice este versículo, dice, ¿no? Ir a todas las naciones. Las naciones representan obviamente el mundo, ¿no? Y es que tal vez suene como algo que es demasiado difícil, ¿no? Pero hay que comenzar poco a poco con lo que tenemos a mano, que es, por ejemplo, nuestra casa, nuestros hijos, esposa, padres, esposo, etcétera, etcétera, vecindarios, distrito, en el lugar donde el Señor te ha puesto. Comencemos justamente a ir haciendo tal cual como Él nos dijo. Y es que la iglesia primitiva, familia, es decir, los primeros cristianos, el Señor obviamente, ellos mismos se dejaron guiar por Él. Y comenzaron, es verdad, tal cual como el Señor les dijo, ¿no? Comenzaron por Jerusalén, luego también comenzaron a ir por Samaria, es verdad. Y es que al final de cuentas hasta el mismo Pablo llegó a ir a Roma mismo a predicar el Evangelio. Tal vez habían hasta lugares donde ellos mismos ni siquiera se imaginaban. Pero algo muy importante aquí es dejarse llevar por el mismo Espíritu Santo. Si no recuerda bien el momento en el cual Felipe es guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto y en eso encuentra a un etíope que había venido de estar adorando en Jerusalén en ese momento y se encontraba leyendo al profeta Isaías y obviamente él no entendía. El Espíritu mismo le dice que se acerque y es ahí donde este etíope recibe al Señor Jesús y recibe la salvación. Y este etíope va obviamente a su lugar de nacimiento, a Etiopía, que queda obviamente en África, y mira entonces la palabra hasta dónde va llegando. Entonces, para que uno más o menos sea sensible a ver que a veces uno dice, pero ¿cómo haremos? Pero que bueno, si comenzamos por acá cerca, ¿y cómo sería todo el mundo? Pero mira entonces
cómo las cosas comenzaron a darse, simplemente por dejarse guiar. Una tarea que también tiene riesgos, claro que sí, esto obviamente hay que hablarlo, porque lo vemos a través de la palabra del Señor cuando los primeros cristianos son maltratados, encarcelados, llevados a la fuerza hasta blasfemar en contra de su propia fe. Y el mismo Pablo vivió muchas cosas, hasta lo traicionaron, lo golpearon, y muchas veces no recibía el trato que él mismo daba, ¿no? Entonces, claro que habían cosas que eran peligrosas, que eran muy difíciles de poder llevar. Hoy en día, ¿no? Si vemos esta situación que se dio en la iglesia primitiva, al día de hoy todavía podemos ver que hay muchas cosas que también son difíciles, como por ejemplo, ¿no? Lugares como en los que no está permitido llevar Biblias, ¿no? Como el caso que hemos escuchado hace poco de una familia, ¿no? Que en Corea del Norte, que había llevado, que tenían, mejor dicho, una Biblia, y los han llevado presos y a cadena perpetua a ellos y a su menor hijo de 2 años, ¿no? Esto no ve en las noticias y esto se ha dado. Es más, sin ir a un país tan de repente difícil en cuanto a lo que son las creencias mismas, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra. Hemos visto también que llevaron presa a una señora que estaba, dice que afuera de una clínica de abortos, y ella dice que en su mente iba orando al Señor, ¿no? Por todo lo que se venía dando aquí, en ese lugar, y dice que vieron que esta mujer más o menos sabían lo que estaba haciendo, fueron los policías y obviamente le decían que dejara de hacerlo, pero hasta la llevaron aparentemente presa, ¿no? Entonces, mira las dificultades que se van viviendo al día de hoy, y lugares como por ejemplo nuestros países, que tal vez hay esa libertad de poder evangelizar, ¿no? Pero que hoy en día vemos que hay mucha gente que es atea y que también tiene sus propias tendencias. Entonces vemos que, claro, hay riesgos, hay peligros que uno va viendo, pero que son necesarios vivirlos. Son necesarios vivirlos porque, al final de cuentas, familia, esta tarea tiene la ayuda de Él mismo. ¿Y la ayuda de quién? Del mismo Espíritu Santo de Dios. Como bien lo recordamos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, cuando les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y comienza a describir los lugares. Entonces, primero, antes de ser testigos, era recibir el mismo Espíritu Santo, quien nos va a capacitar, obviamente, a todos nosotros, ¿sí? Para lo necesario, para que podamos ir hacia las personas, para que podamos caer en gracia, para que podamos hablar y hablar lo que es realmente, y también para saber orar por ellos. Entonces, claro que sí, nosotros teniendo el mismo Espíritu Santo de Dios, debemos dejarnos guiar por Él, recibir su ayuda, tenemos esa ayuda para justamente cumplir esa gran tarea, esa gran comisión. Y asimismo también esta tarea me va a permitir ver esa victoria que hay en Cristo Jesús. Y el mismo Señor nos dice, ¿no? Cuando habla específicamente de la iglesia, y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, dice, no la conquistará. Entonces tendremos victoria. Juan 16:33 me dice lo siguiente, ¿no? Los he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, claro que sí, familia, tenemos justamente la victoria en Cristo Jesús. Por más que hayan esos peligros, por más que hayan esas dificultades, las cuales hemos hablado, las cuales al día de hoy se mantienen, hay cada vez más dificultad para hablar la palabra, que se está comenzando a restringir en muchos otros lugares, y es ahí entonces donde nos toca a mí y a ti
obviamente, hacer lo que corresponde. Así que, familia, acuérdate de algo. Nosotros somos hijos, hijas de Dios, y esto que hemos hablado es para nosotros, ¿sí? Y para poder vivir esa vía de victoria en nuestras vidas y así verlo en la vida de otras personas. Así que, familia, manos a la obra. Oremos entonces en este tiempo. Padre, te pedimos que seas tú fortaleciéndonos en este tiempo de ayuno. Que sigamos meditando en tu palabra y sobre todo acerca de esto, que es tan necesario, Señor, llevarlo en mi día a día. El llevar, Papá Dios, tu palabra a aquellas personas que se van, Señor, cruzando de alguna forma en mi vida. No es por puro gusto. No son casualidades de la vida. Es porque tú las estás colocando específicamente para hablar de ti, para hablar de lo más grande, de lo más preciado, para hablar, Señor, de tu presencia, que es lo que, Señor, hace en la vida de cada persona. Muchas gracias, Señor, te damos, bendícenos y quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Un saludo muy especial para ustedes y Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos. Chao. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com. Te esperamos mañana aquí para tu vitamina T diaria. Teoterapia para una vida saludable.